listo. Ahí me escuchan.
Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento sobre propiedad y medio ambiente organizado por el Observatorio de Derechos de Propiedad. El tema central que abordaremos el día de hoy es de suma importancia porque vamos a tratar de cómo conciliar los derechos y las responsabilidades en materia ambiental con el derecho de propiedad. Esto es un tema clave para el desarrollo económico y social de nuestro país, ya que los empresarios y los propietarios y todos los ciudadanos nos enfrentamos cada día con obstáculos, tanto legales como sociales, al momento de llevar a cabo proyectos en las propiedades. Nuestro objetivo de este panel es examinar de manera crítica estos desafíos, siempre buscando un equilibrio dentro de la propiedad privada y el respeto al medio ambiente dentro del marco jurídico. Es importante recordar que el derecho de propiedad privada es un derecho humano protegido tanto a nivel internacional como en nuestra Constitución, que no solo garantiza el uso y disfrute de nuestra propiedad, sino también reconoce como un derecho esencial para el progreso individual y el desarrollo económico de nuestro país. Al mismo tiempo, nuestra Constitución nos exige encontrar las formas de promover un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente y mantener este equilibrio ecológico. Es por ello que en este panel buscamos analizar los principios básicos de cómo conciliar garantizando la protección ambiental sin limitar el derecho de propiedad. Para moderar esta conversación, tenemos el gusto de contar con la licenciada Carla Caballeros, directora ejecutiva de Cámara del Agro, quien nos guiará esta discusión con la participación de diversos expertos en las distintas áreas, de manera que podamos analizar todas las perspectivas de manera integral. Hoy nos acompaña el licenciado Eric Ralón. Él es socio del bufete legal Ralón Orellana y nos brindará pues un análisis desde la perspectiva legal y los derechos que asisten a los propietarios. También contamos con la licenciada Pamela Castellán. Ella es experta de construcción sostenible y representante de Guatemalan Green Building Council, que nos va a compartir pues esa visión de las prácticas en la construcción sostenible en el sector. Y también contamos con Fernando Estrada. Él es desarrollador y representante de Cámara Guatemalteca de la Construcción. Tiene una amplia experiencia en proyectos inmobiliarios y pues nos ofrecerá no solamente los distintos desafíos que enfrentan los desarrolladores, sino también cómo impacta de forma positiva el sector de la construcción en el crecimiento económico. También contamos con el licenciado Héctor Morales. Él es asociado del bufete legal Alta Quil más 4. Se ha especializado pues, en normativa ambiental y en asuntos regulatorios. Y pues él abordará la perspectiva de las obligaciones y límites que están establecidos en nuestra legislación en materia ambiental, tanto para los ciudadanos como también para los funcionarios públicos a la hora de aplicar pues estas normativas ambientales. Espero que este espacio sea de un gran valor y quienes enfrentan pues estos desafíos el día de hoy. Así que sin más les doy la bienvenida y cedo la palabra a nuestra moderadora Carla Caballeros. Así que muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Tenía aquí problemas con el micrófono. Em, Creo que tenemos un panel de distinguidos abogados, empresarios, en un tema que, que nos enfrentamos todos los días, como bien decía Andrea, no solamente desde la perspectiva empresarial, cada vez que un empresario decide desarrollar un proyecto de construcción o que un empresario decide modificar, cambiar o destinar a un uso agroindustrial su propiedad, pero también cada vez que un ciudadano común y corriente y de a pie, y ese es el contexto en el que me gustaría que nos centremos, está teniendo un problema para decidir si quiere vender, si quiere alquilar o si quiere heredar un terreno,
una casa que adquirió, que compró con el sudor de su trabajo, con muchos años de esfuerzo en la mayoría de los casos, o simplemente que heredó y en donde tiene que enfrentarse con estas decisiones que no solamente tienen que ver con las decisiones normativas, sino también, y como lo vemos a través de los medios de comunicación, más frecuentemente se tiene que enfrentar con tensiones sociales del resto de los vecinos. Es algo así como que hay que preguntarle al vecino si yo tengo derecho de tener árboles adentro de mi casa o si solo él tenía derecho de tener árboles dentro de su casa, porque en mi casa se llama bosque, pero del lado de él, pues se llaman macetas o se llama jardín. Entonces, no quiero alejarme del aspecto legal, pero sí los quiero poner en un contexto en el que desde lo normativo podamos evaluar y podamos también evidenciar que esa es la dinámica, esa es la situación real con la que se enfrenta un propietario al momento de querer decidir el uso, el derecho y el disfrute de su propiedad, que es como está concebido el derecho de propiedad, pero también quiero contrastar y revisar que al final, pues como esto no es, para decirlo en palabras también coloquiales, ¿verdad? Em, un lugar en donde no existan las normas, ¿cómo podemos, no es la selva, ¿verdad? Sin regulaciones, sin normas, sino que existen normas técnicas a las que nos gusten o no nos gusten las normas, también nos tenemos que apegar. Entonces, ¿cómo poder equilibrar esos derechos, esas responsabilidades ambientales? O esas normas ambientales con los derechos de propiedad privada, que va primero, que va después, cómo se debe conciliar, cómo se debe abordar, pero sobre todo cómo yo, propietario, puedo garantizar que tengo el derecho de utilizar mi propiedad. Así que es un poco, ese es el contexto en el que los quiero poner. Vemos en diferentes lugares, en departamentos del país, casos, hablo de la ciudad de Guatemala, zona 16, zona 7, zona 4 de Misco, zona 15, zona 21. En cada una de las zonas de la ciudad de Guatemala podemos encontrar un ejemplo en donde hay un grupo de vecinos colgando una manta en el momento en que empiezan a ver que se empieza a construir un nuevo proyecto, ya sea de casas o de un edificio, pero por ahí hay una manta que la Asociación de Vecinos de la Colonia X se opone a la construcción de esta nueva casa. Entonces, la pregunta siempre es, ¿se oponen a la construcción de esta nueva casa porque esta ya no es la mía, pero cuando estaban construyendo la mía, pues tenía yo derecho a usar mi propiedad y a disfrutar de mi propiedad? Vemos también cada vez que se construyen estos proyectos, mantas o protestas o comunicados o memorandos que son circulados dentro de los vecinos de estas colonias, en donde están acusando o le están reclamando a los desarrolladores o a las municipalidades que estas construcciones los están dejando sin agua. ¿Este es un tema que limita el derecho y el uso de la propiedad o este es un tema que se debería de resolver a través de garantizar el sistema de servicios públicos de manera adecuada y eficiente? Este es otro de los temas en donde podríamos estarnos, digamos, cuestionando. Y al final, ¿de quién es el costo? ¿Quién debe asumirlo? ¿Y cómo garantizamos el derecho, que el derecho de propiedad, que además es un derecho humano y que además lo tenemos gracias al fruto de nuestro trabajo, lo podamos utilizar? Empezando con esto, quiero decirles, tengo una serie de preguntas que están dirigidas a cada una de los profesionales que nos acompañan el día de hoy, de los distinguidos abogados, pero las quiero ir mezclando porque quiero ir contrastando estos temas, así que les pido a todos, por favor, para que lo hagamos un poco más dinámico, que no me vayan a apagar su cámara porque ya terminaron de hablar, porque de repente voy a regresar con ustedes. Voy a empezar con el licenciado Eric Ralón Orellana. Al licenciado Eric Ralón Orellana lo invitamos para platicar de la perspectiva desde el derecho de propiedad privada. ¿Cómo conciliar estos derechos ambientales con el derecho de propiedad privada? Licenciado, ¿cuáles son los principales desafíos legales que enfrenta un propietario
de un terreno privado cuando intenta desarrollar un proyecto en Guatemala. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder colaborar un poco pues, de este punto de vista legal sobre este tema. Tal vez lo más importante es tomar en cuenta que en Guatemala, lamentablemente, aunque se han hecho esfuerzos por, digamos que disminuir la carga de trámites para los desarrolladores inmobiliarios, aún es una carga muy grande la que se debe cumplir. Entonces, cuando hablamos de desafíos legales, empezamos con un desafío en la municipalidad local donde corresponde, digamos que la licencia municipal de construcción es muy importante porque todo el ordenamiento territorial está a nivel municipal regulado y luego nos vamos a las entidades administrativas. Y en las entidades administrativas, digamos que está el tema de ambiente, precisamente con el Ministerio de Ambiente. Luego también hay un tema, depende la naturaleza de la obra y la ubicación con la Dirección General de Aeronáutica Civil, con el Ministerio de Salud, con el INAV. Entonces, hay distintas regulaciones que deben cumplirse para obtener un permiso de construcción. No es solo el favor o el beneplácito de la municipalidad, digamos, como a veces se malentiende, sino que hay una serie de instituciones a nivel estatal que deben de dar su aprobación para el proyecto. Y la suma de todas estas autorizaciones, que son estudios, que son, digamos que, dictámenes profesionales que establecen que el proyecto en su diseño puede construirse, ya sea en su diseño original o en su diseño modificado, porque las distintas instituciones han hecho requerimientos para cumplir con los estándares establecidos para esa zona o para ese tipo de proyecto, pues pueden desarrollarse. Entonces, digamos que el reto en lo legal en materia de construcción y de desarrollo inmobiliario es alto, porque usted está jugando con una mezcla de criterios, de regulaciones, tanto a nivel municipal como a nivel gubernamental. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un desarrollador que ha cumplido con todas las fases de las autorizaciones logra empezar a trabajar, digamos que no puede prever el disgusto que pueda generar el proyecto en algunos intereses, digamos que circunvecinos al proyecto. Y esto es así porque de conformidad con la regulación guatemalteca y el Estado de Derecho, pues la verdad es que todas las normas deben ser generales y abstractas. Si en esa generalidad y en esa abstracción de las normas el desarrollador ha cumplido con cada una de ellas y tiene todos los permisos gubernamentales, pues puede empezar a andar su proyecto. Pero digamos que el desafío legal es alto, que es el centro de su pregunta, y una vez cumplido ese desafío legal, lo que puede haber es la garantía de que se han cumplido los estándares mínimos establecidos por cada entidad gubernamental para que el proyecto pueda funcionar. Eso en tiempo, muchas veces estamos hablando desde la fase de presentación de solicitudes de permisos hasta la fase de autorización de obra, puede variar entre 12, 18, 24, 36 meses fácil. Eso depende mucho de la municipalidad y depende mucho de la carga también que hay en las entidades gubernamentales. Así que no es un tema sencillo, no es un reto fácil y desde el punto de vista legal hay un tema de tiempo que se debe considerar para poder iniciar con el movimiento de la primera piedra en los proyectos. Su micrófono. Creo que hay un problema con el micrófono, pero ahorita lo vamos Y a no sé ver. por qué, pero no logro hacer yo sola desde acá, entonces tengo que pedirle a Andrea que por favor, amablemente que está sirviendo de host, es desde su computadora que me haga que me quite el bloqueo del audio cada vez que voy a intervenir. Nos queda claro, licenciado, muchas gracias, que los temas de los desafíos legales, el tipo de normativas que hay a nivel municipal y el tipo de normativas a nivel gubernamental. Preocupante que tengamos que esperar hasta 3 años
porque seguramente esto de que entre 12 o 36, lo más probable es que van a ser 36, ¿verdad? Conociendo cómo funcionan los tiempos gubernamentales para poder uno disponer del uso de su propiedad. Siguiendo en esta línea de lo legal, me gustaría pasar con el licenciado Fernando Estrada y también abordar de la misma manera cuáles, desde la perspectiva de los desarrolladores, son los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo urbano en Guatemala en términos de normativas ambientales. Ahí está. Perdón, ya lo A mí me tenían, desbloqueamos. Disculpe. ahí me tenían muteado, pero buenos días a todos. Pues sí, correcto. Buenos días, Carla. Yo soy desarrollador inmobiliario. También pues estoy en la Comisión de Incidencia de Cámara y en la Junta, y la verdad que estamos un poco preocupados porque sí hemos estado viendo pues justamente este tipo de casos e iniciativas bastante más, al punto de que si ustedes le preguntaran a los desarrolladores ahorita en muchos proyectos qué es lo que más les preocupa, eh, ya no es a veces la MUNI que antes era, o a veces es ¿cómo se llama? La incertidumbre económica. No, ahora muchos le van a responder los vecinos. Pero esto no, o sea, no es algo bueno, porque al final es precisamente va contra la Constitución y el respeto a la propiedad privada, en el que uno ya es suficientemente difícil pasar por todas las instituciones que nos hacen pasar como 12 instituciones, y el Ministerio de Ambiente también, y que encima después uno con todo y licencias por un linchamiento mediático o de los vecinos, precisamente como usted mencionó, de porque decidieron que ellos sí podían botar árboles donde viven actualmente, o eran macetas, y entonces en el vecino ahora es un bosque. Entonces imagínense la incertidumbre que causa eso, ¿verdad? Para cualquier desarrollador. Entonces, o sea, si eso empieza a pasar, entonces el problema que corremos con eso es que entonces eh, la tierra sin árboles va a valer oro, y la tierra con árboles pues ya no va a valer, digamos. Y si fuera un tema así de que ya no O sea, podemos, el que se está oponiendo, él mismo está, digamos, que bajándole el valor a su propia propiedad. sí, sí, exactamente. Y además lo que va a causar es, en Guatemala ya de por sí tenemos un problema de oferta. O sea, realmente el déficit habitacional es de 1.3 millones el sin servicios, y de 2.2 millones con servicios. Y la normativa, o sea, la gente tiene la idea de que el desarrollo nuevo es el que más caos causa, y es al revés. Los únicos que cumplen con las normativas de plantas de tratamiento, con normativas ya de sostenibilidad, que ahí no me dejará mentir Pamela de Green Building Council, todo es moderno. O sea, realmente si queremos cuidar el medio ambiente es el nuevo desarrollo, y no los residenciales que tienen sus plantas colapsadas y etcétera, y que tienen fosas sépticas que ya no funcionan, los que van a cuidar eso. Y encima hay otro montón de iniciativas. Digamos, nosotros tenemos reciclaje obligatorio antes de que existiera la normativa de reciclaje en nuestros proyectos. Nosotros tenemos 4 basureros, entregamos a los proyectos. Tenemos un proyecto de 700 casas que obligamos a hacer eso, otro de 200. O sea, tenemos 2.000 familias reciclando, que eso ha salvado más árboles que cualquier cantidad de iniciativa que se pueda. Nosotros tenemos las estadísticas de cuánto se salva cada vez que uno recicla, ¿verdad? Entonces, hay otras medidas, pero ahorita, digamos, si lo que se empieza a hacer es a crear como cierta psicosis, porque esa le llamaría yo a la palabra, de que básicamente ya no se puede cortar ni un árbol. Y no es que uno quiera cortar, la verdad que nada que ver. O sea, Claro, nosotros si se no pudieran queremos cortar ningún mantener, se árbol. mantiene. Ajá, si se pudieran mantener, al revés, los integramos, y los integramos a la arquitectura y todo, pero a lo que voy es, ¿qué pasa? Yo puedo respetar algunos árboles si hiciera pilotes, y entonces hago una plataforma, pero entonces después tengo que cobrar 300,000, 500,000 dólares por esa vivienda. Pero si yo quiero sacar vivienda en 300,000 quetzales o 500,000 quetzales, que es la población que más vivienda necesita y la que de hecho ahorita no hay suficiente oferta, ahí no puedo. O sea, ahí se necesitan plataformas planas, y tienen que ser dúplex, y tengo que poder construir a escala para poder ofrecer esos servicios, porque ya de por sí el Estado no está proveyendo la planta de tratamiento, no está, o sea, la energización también la tiene que hacer el privado, la tiene que hacer los drenajes, tienen que hacer las calles. Entonces, básicamente el que más van a afectar es al que más la necesita, ¿verdad?
Claro, nos decía el licenciado Ralón que cuáles son los desafíos legales, que hay requisitos normativos de nivel municipal, de nivel gubernamental, que pasados esos 3 años de procesos burocráticos, una vez se han cumplido todos esos pasos, en teoría debería de aprobarse la puesta a andar de un proyecto de desarrollo. Lo que nos dice el licenciado Estrada es eh, que hay que sumar, porque no necesariamente porque se cumplieron los requisitos legales, las municipalidades o las distintas autoridades aprueban los proyectos o se pueden echar a andar porque existen estos desafíos sociales derivados de los temas ambientales y de la oposición de terceros o de grupos de vecinos en algún caso. Quiero ir con la licenciada Pamela Castellán, perdón, para que desde la perspectiva de la construcción sostenible, desde la organización a la que usted representa, nos cuente, porque como bien decía el licenciado Estrada, probablemente la gente se está oponiendo y no sabe que probablemente este nuevo desarrollo trae muchas mejores condiciones que el desarrollo desde donde se están oponiendo o desde las colonias, edificios en donde viven quienes organizan estos movimientos para obstaculizar la aprobación de permisos y licencias. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué buenas prácticas se pueden tener en Guatemala o se tienen en Guatemala en temas de construcción sostenible para reducir o para mitigar esos impactos ambientales, licenciada? Gracias, mucho gusto. Y primero que nada, gracias por este valioso espacio para nosotros. Y bueno, primero contarles, ¿verdad? Que en Guatemala no tenemos una normativa o un estándar que nos diga esto es una construcción sostenible, esto no, ¿verdad? No tenemos un estándar, digamos, a nivel de normativa, a nivel nacional. Y pues como respuesta a esto, pues hemos tenido que recurrir a certificaciones internacionales o nacionales para poder clasificar aquellas construcciones que son sostenibles y poderlas diferenciar de aquellas que no lo son. Cabe mencionar, ¿verdad? También de que pues todas estas certificaciones lo que buscan primero, el punto número uno es estar en cumplimiento con la normativa local. Eso es lo que todas las certificaciones buscan y proponen. Y pues lo que precisamente estos instrumentos aportan, pues eso es un tema de transparencia. Sí pueden ser una estrategia para poder mitigar y reducir este ruido, ¿verdad? Social que se genera, porque pues estas herramientas proveen toda esa información, quedan de acceso público. De hecho, el desarrollador puede tener datos certeros, números y poder mostrar con evidencia cuáles son esas buenas prácticas que se están implementando en el proyecto. Además de que es un abordaje integral, ¿verdad? Y holístico de los proyectos, no es únicamente agua, por ejemplo, es también biodiversidad, es manejo de residuos, es consumo de energía, es ese impacto también a la movilidad. Son muchos aspectos, ¿verdad?, que la construcción sostenible propone para que puedan justamente ser una herramienta que suavice o permee de mejor manera estos nuevos desarrollos. Y pues definitivamente, como bien han comentado todos, es un tema que actualmente está generando esta incertidumbre que no vemos para nada positiva, por supuesto. Creemos que pues es un tema que pues también es necesario que suceda para que todos tomamos acción al respecto, ¿verdad? Que los desarrolladores puedan mostrar, como bien decía, en datos, en cifras, en cuáles son esas estrategias que los vecinos comunes, como le hemos puesto hoy, se enteren y sepan cuáles son esas estrategias de sostenibilidad que se están implementando en el proyecto, que como bien decía Fernando, en Guatemala pues, se construye muy bien, ¿verdad? Cumple con los estándares establecidos a nivel internacional. En Guatemala puntualmente existe una ordenanza, hablando puntualmente del agua, desde el año 2020, pues ya se ha limitado también cuáles son esos consumos máximos en temas de artefactos sanitarios en los nuevos desarrollos. Y pues creo que eso si la población lo supiera, generaría tal vez un poco menos de esa incertidumbre. Así que, pues, en conclusión, creo que sí, ¿verdad? El implementar estas medidas de sostenibilidad podría ser una estrategia importante como sector, como gremio, para poder reducir ese ruido social. Yo tal vez quería agregar que nosotros hemos mapeado también que mucho de este tema, de hecho, ni siquiera viene por el tema del medio ambiente, o por lo menos no del tema de bosques o árboles, sino que es que mucha gente no quiere más tráfico, o no quiere ruido, o no quiere que le construyan al lado. En inglés hay un término que significa not in my backyard, que es NIMBY.
Y entonces la excusa que hacen para que no les construyan al lado es que dicen, ah, van a botar árboles o los hitos. Realmente lo que no quieren es más tráfico. Y entonces ahí sí es donde nos toca a nosotros exigirles al Estado. O sea, mucha gente ya no quiere porque no quiere más carros y tienen razón, pero es porque realmente no hay infraestructura y ha habido cero inversión. Y además también hace un par de meses en Guatemala, cabal tipo mayo, junio, la calidad del aire no estuvo como debiera estar. Y entonces uno se pone a investigar, que ya hay medios, cualquiera le puede preguntar a ChatGPT, resulta que el 40% del aire, de la razón por la mala calidad del aire, eran los vehículos. Entonces, y mucho es por normativa de vehículos también, ¿verdad? O sea, hemos Claro, hablado y muchos de es los más buses y las nuevas complejo, licencias son digamos, 80. y eso, Es más complejo. ese tema justamente me lleva con el licenciado Héctor Morales, licenciado. Es la normativa ambiental, y aquí no estoy hablando solo para los desarrolladores, sino que la normativa ambiental en general en Guatemala nos permite a cualquier persona, ya sea para desarrollar un proyecto inmobiliario, ya sea para construir mi propia casa o para desarrollar un proyecto agroindustrial, una operación de siembra, producción y comercialización de productos agrícolas o de lo que yo quiera poner, una fábrica. Es la normativa ambiental lo suficientemente clara, simple, para que no solamente para que el propietario la pueda utilizar, sino que para que las autoridades en todas las etapas de aprobación tengan claro cuál es su rol y cómo aprobarlo. Es claro? Muchas gracias. Pues realmente para mí yo le contesto con con una respuesta muy básica, Carla. Y es que la verdad es que la normativa ambiental que tenemos ya es para mí, a criterio propio, ya está un poco obsoleta o quedó muy básica. El tema ambiental y el desarrollo debe ir de la mano como en parte del principio evolutivo, ¿verdad? Es parte digamos, de las necesidades actuales, de las necesidades e intereses de nuestra sociedad. Entonces, nuestras leyes, la mayoría son de los años 80, de este tema ambiental que viene aprobado de la Constitución de los años 80, y muchas de estas normativas se quedaron ahí. No han tenido reformas o cambios sustanciales que permitan que les dé una certeza o garantía jurídica a un desarrollador, por ejemplo. Entonces, la normativa ambiental es básica, a mi criterio aún es básica, y creo que necesita reformas, necesita cambios sustanciales con el objeto de verificar que a ciertas actividades o ciertas categorías o ciertas industrias les aplica diferente la normativa ambiental por sus actividades o los impactos que pueda generar. Hoy en día, como ustedes sabrán, el hecho de tener autorizado un instrumento ambiental no es garantía de que su desarrollo es libre, y su operación va a ser sin contar con ciertas oposiciones o ciertas sanciones o futuras sanciones que pudiera incluso el Ministerio de Ambiente imponer. Así que a su pregunta, la verdad es que la normativa ambiental es básica, funciona, pero debe de tener, y es necesario hacer una modificación para reestructurar y evaluar cada actividad, cada proyecto, cada industria, de acorde a su impacto que pueda generar. Muchas Ojo, que gracias, también estoy Osvaldo. diciendo, estoy diciendo que estamos dejando de fuera muchas cosas también que la normativa ambiental, como decía Pamela, actualmente deja fuera. No tenemos clara todavía un tema de emisiones pues, de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cualquier otro tipo de emisiones, de vibraciones. Puede ser de olores tampoco encontramos una normativa per se sobre eso, y un poco, si no estoy mal, ruido tampoco lo tenemos tan claro, ¿verdad? Las vibraciones, así que yo creo que la normativa ambiental puede mejorar en muchos aspectos. Claro, gracias. Yo tengo aquí, digamos, y voy a regresar después a los demás abogados con esa misma pregunta, porque creo que es interesante conocer perspectivas. Yo personalmente les digo, tengo siempre este dilema: ¿qué es mejor? ¿Normas claras o tener estándares y certificaciones internacionales de manera voluntaria que le permitan a cada desarrollador escoger, agregar valor a sus proyectos, etcétera? Y esto en todos los temas de cumplimiento, no solamente en los temas, digamos, del derecho de uso de propiedad o de temas ambientales
para el desarrollo, sino que en general, en los temas de cumplimiento. Pero antes de pasar con el licenciado Ralón de regreso, me gustaría, licenciado Morales, también que de la misma manera que hablamos de si la norma ambiental es lo suficientemente clara o se necesita fortalecer o mejorar para facilitarla, porque al final uno a veces cuando habla de modernizar no habla, lo que habla es, no todos hablamos de lo mismo, ¿verdad? A veces hablamos de ponerle más dientes y volverlas más fuertes y a veces hablamos de flexibilizar y hacerlas mucho más fáciles de aplicar para garantizar su debida aplicación. Pero también la pregunta desde la otra perspectiva, ¿el propietario tiene también mecanismos suficientes para defenderse cuando estos grupos, ya sean grupos ambientalistas, grupos de vecinos o simplemente cualquier tercero se está oponiendo a que se ejecute un desarrollo, a que alguien pueda utilizar su propiedad? ¿Existen mecanismos de defensa suficientemente fuertes desde lo legal? Desde el punto de vista regulatorio ambiental, considero que sí. El tema está que los desarrolladores y cualquier obra e industria que esté por desarrollar un proyecto en cualquier área, tiene ese riesgo de que encuentre grupos o personas que se van a oponer, por alguna u otra manera se van a oponer. Mecanismos hay, y sí los hay. Creo que puede ser incluso el tema de ya solo con el hecho de contar su serie de requisitos, contar con su serie de permisos y licencias, ya es una base que nos puede ayudar, digamos, para oponernos o hacer valer nuestro derecho. Pero también otros mecanismos es que si efectivamente algo está pasando porque se están oponiendo ante una licencia ambiental o una resolución ambiental que nos emitió el Ministerio de Ambiente, como tal, pues también tenemos mecanismos legales como para poder deducir responsabilidades, no solo a los grupos que se están oponiendo o tratando de desvirtuar nuestra realidad, nuestro proyecto, etcétera, sino que también deducir responsabilidades a las autoridades. Que eso no sea tan rápido y que no funcione, digamos, de la manera que quisiéramos, obtener resultados que quisiéramos de la manera rápida, pues es otra historia. Pero esos mecanismos han funcionado en otros proyectos que hemos tenido experiencia. Pero eso sí, el tema está que es lento. La justicia para nuestros proyectos, para los desarrolladores, llega de forma tardía y es tarde y es de forma lenta. Entonces, de alguna Claro, manera, ¿quién paga el costo, digamos, ¿verdad? Debido ¿quién a no esa paga? justicia Exacto, ese es tardía. el riesgo. Ese es el Sí, quería riesgo. complementar yo, cabal, que digamos, vengo yo, compro un terreno en, no sé, en Misco o en Villanueva, o en Carretera Salvador, presupuesto que mi proyecto me va a durar 2, 3 años, son 200 casas, pero luego me paso 3 años más viendo si los vecinos me van a aprobar o no, y me voy a 5 años. Suerte que todavía lo logré ejecutar, pero igual probablemente ya perdí dinero. Y hay otro riesgo, que es el que ahorita todos estamos preocupados, que de repente le digan a uno no, y entonces el terreno que uno compró de 1, 2 o 3 millones de dólares, pues ya Carece de no se hace. valor. ¿Y qué pasa si ya no se hace? Pues ya no hay oferta. O si logro ejecutar mi proyecto en 5 años en vez de 3, entonces las viviendas que iban a costar 400,000 quetzales, ahora tienen que costar 800,000, que es lo que decía. Si voy a vender viviendas de 200,000, 300,000 dólares, no importa, porque solo le subo el costo, le subo 350,000 dólares y ya estuvo. Pero si yo quiero hacer vivienda asequible y salir con oferta accesible para la población que más lo necesita sin aumentar el déficit y al revés reducirlo, ahí es donde me la están poniendo imposible, pues. Claro. Regreso con el Sí. licenciado Eric Ralón con esa misma pregunta del contexto de la normativa. ¿Es suficientemente fuerte? ¿Está usted o no de acuerdo con lo que proponía el licenciado Morales de que hay que reformarla? Todavía no hemos entrado en exacto para qué, pero pues, sí hay que reformarla y para qué. Y si existen los mecanismos suficientes para que los propietarios se puedan defender. Sí, es complejo el tema, pero digamos que lo primero es que les voy a ir por pasos. Primero es el estándar mínimo que establece la ley. Digamos que estamos claros en que lo que la ley tiene hoy en materia de ambiente, en materia de seguridad aeronáutica, en materia de salud, digamos que limpieza del agua, ese tipo de normativa es el estándar mínimo, el estándar establecido estatalmente, pero digamos que hay un tema de mercado que las certificaciones adicionales también, digamos que generan mayor valor a la propiedad. Entonces,
Yo creo que en la normativa existe y si bien puede ser un estándar mínimo, es el que debe de cumplirse para todos. Cualquiera que quiera desarrollar un proyecto inmobiliario sabe qué normativa debe cumplir como mínimo. Si de ahí, de ese piso, cada desarrollador inmobiliario desea actualizarse a estándares más modernos, pues yo creo que eso le da valor agregado a su oferta. Pero digamos que lo que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista legal es que todos debemos de cumplir esa normativa que es obligatoria para todos. De ahí para arriba puede ser una decisión de mercado si ustedes quieren verlo así, pero la normativa existe y esa es la que hay que cumplir que no importa si es un desarrollador de casas populares o un desarrollador de casas de lujo, el estándar es el mínimo. Lo que diga la norma que yo tengo que cumplir según mi actividad, según mi operación, según el tipo de proyecto que voy a hacer, es la que va a cumplir cualquier otro que quiera hacer lo mismo que yo. Entonces, nos quitamos, despersonalizamos la normativa. Entonces, creo que sí hay normativa, sí hay regulación y creo que todos coincidimos en que debiera ser un estándar mínimo. Necesidad de modificarla, yo creo que sí, pero hay que establecer los parámetros, porque la necesidad de modificación debe de ir no solo en subir los estándares a un tema razonable, que sea, digamos que ejecutable y que esté de la mano de lo que se necesita en cada actividad, sino que también sea flexible, porque yo lo que he encontrado en los desarrolladores inmobiliarios no es una oposición a cumplir sino que es un problema de cumplir aquello que no tiene un sentido. Entonces a veces se mezclan las normativas y se ponen unos requisitos que no tienen nada que ver con el Sí. proyecto, simplemente no se entiende la naturaleza del proyecto. Entonces la normativa tiene que ser de tal naturaleza que sea clara, que sea impersonalizada, pero que también sea lo suficientemente ágil o flexible que permita al desarrollador cumplir rápido con esos requisitos. Digamos que esa es la número dos. En cuanto a los temas de oposición, tal vez complementando un poco lo que decía Fernando, ya hay, digamos que en la jurisprudencia y en toda parte de la doctrina legal, análisis en los que se establece que muchas veces, no estoy hablando de la totalidad de las veces, pero muchas veces la discusión realmente no es entre el derecho de propiedad privada y el derecho ambiental, sino que es la colisión entre dos derechos privados entre el derecho de propiedad privada del que desea desarrollar y el derecho de propiedad privada del que se opone. Solo que ese que se opone disfraza su derecho de propiedad de no querer ruido, no querer más vehículos, lo disfraza o lo justifica en un derecho ambiental. Pero realmente el derecho ambiental debiera de oponerse cuando alguien está fuera del marco jurídico aplicable. Pero si el desarrollador ya cumplió con su marco jurídico aplicable, quien ejerce el derecho ambiental y la protección de los intereses de estos derechos ambientales que son de tercera generación es el Estado. Entonces, si yo ya cumplí con esa normativa, debo de analizar primero si lo que tengo como juez no es la colisión de dos derechos privados bajo el argumento de un derecho ambiental. Y ahí me quiero detener un poco más, porque digamos que en esa discusión del derecho ambiental también ha surgido un tema que hemos visto como de la extorsión ambiental. Y entonces se genera toda una ramificación o todo un Claro, porque no estándar siempre el que de, se opone es el vecino, a veces son "Ah, grupos ambientalistas así que ni es, son del así lugar. es. Exactamente. Y entonces se empieza a encontrar un área de negocios, si queremos llamarlo así, en la oposición al desarrollo inmobiliario. Y esa es otra situación que también debe de advertirse. Y por último, digamos que en esa colisión de derechos usted encuentra de todo. Digamos que hay legítimo interés en una protección al medio ambiente, pero también a veces hay una, digamos que intención que va más allá de una naturaleza económica, de una naturaleza, digamos que de beneficios en favor de un proyecto, tal vez no de una persona en particular, pero me he encontrado con casos de proyectos vecinos o colonias vecinas que algo quieren obtener y a cambio de ese algo que se quiere obtener, empiezan a hacer un bloqueo. Claro. Voy con, Finalmente, digamos que, perdón, perdón, termine. y finalmente ante la pregunta de si hay instrumentos legales para defenderse, sí los hay, pero comparto un poco la visión
de Héctor en cuanto a que lamentablemente la carga judicial en nuestros tribunales a nivel nacional es muy grande. Digamos que es humanamente imposible para un tribunal de justicia cumplir con los plazos que la ley establece porque la carga es muy grande. Entonces, aquí lo que nosotros consideramos es que si no cambia el sistema de defender los derechos de las personas, debieran de crearse por lo menos, digamos que algunos criterios definidos en materia de jurisprudencia, digamos, en cuanto a que si un desarrollador inmobiliario cuenta con todas sus autorizaciones, que no son solo de una persona, porque decir conseguir la autorización de una persona es fácil, pero cuando usted en un proyecto inmobiliario ve que necesita 10 o 12 autorizaciones distintas, es difícil que usted corrompa a 10 o 12 funcionarios de distintas instituciones. Normalmente los proyectos ya han cumplido. Entonces, debiera de generarse una presunción a favor del desarrollador diciendo quien cumple debiera de no suspenderse la norma porque ya pasó 10 o 12 filtros este Pero en todo caso, proyecto una investigación y si debiera existiera alguna continuar sospecha o una y denuncia de un incumplimiento. así Voy es. con el licenciado Héctor Morales, que me está pidiendo la palabra brevemente, y luego regresamos con la licenciada Castelán para hablar también de si es necesaria reformar la normativa y si estos estándares internacionales de sostenibilidad son coherentes, digamos, o responden a la realidad guatemalteca. Licenciado Morales, y luego Sí, seguimos con la licenciada Castelán. sí, gracias. Yo solo quería complementar lo que bien dijo el licenciado Ralón, que es muy importante que todos los desarrolladores, y eso va para todas las personas que saquen un instrumento ambiental, uno de los mecanismos básicos y principales o primordiales es que revisen sus resoluciones, no solo con el hecho de tener su licencia ambiental, ya quieren que están en incumplimiento, no, el licenciado Ralón tiene razón, a veces los compromisos ambientales que el mismo ministerio les asigna pues ni siquiera corresponden, porque no es lo mismo construir aquí en zona 16 que en zona 6, porque la biodiversidad, porque el área, porque el agua, la calidad del agua, porque es totalmente distinto y es sorprendente y aquí los desarrolladores no me dejarán mentir, en kilómetros cambian las formas y la estructura de tierra, de paisaje, así que una de las formas de poder controlar o por lo menos estar un poco mitigando el riesgo es que revisen sus compromisos, sus resoluciones y ver si están y si pueden cumplir eso tanto en construcción como en fase operativa. Nada más eso, licenciada, gracias. Gracias. No es lo mismo construir, como bien dice usted, en la zona 16 o en Villanueva o en Misco, eh, o me voy más lejos, porque creo que también vale la pena mencionarlo. No es lo mismo construir en El Quiché, en Sololá, en Alta Verapaz, en Izabal o en Petén, ¿verdad? Creo que tenemos que revisar también un poco y hablar un poco de lo que pasa en el interior del país. Alguien preguntaba y decía, bueno, hay COCODES o hay grupos que se levantan, se organizan y por diferentes motivaciones son capaces de parar un proyecto de construcción o un proyecto de una operación empresarial, agroindustrial, energética o minera bajo este mismo tipo de argumentos también. Voy con la licenciada Castelán y después regresamos a este tema con los abogados también. Gracias. Gracias. Pues bueno, en tema de la actualización, definitivamente Guatemala está evolucionando y cambiando aceleradamente. Esta rápida urbanización que tenemos no solamente en Ciudad de Guatemala, sino en distintas ciudades del país, pues creo que requieren un replanteamiento y pues pienso, debería ser una oportunidad también de plantear una estrategia de país en donde necesitamos esta inversión en infraestructura, inversión en vivienda, abordar el déficit habitacional de una manera estratégica, ¿verdad? Y ahí creo que pudiera ser una oportunidad también para incorporar pues ese balance también de conservación de estos espacios que tenemos. Guatemala pues es uno de los países más biodiversos del mundo. Tenemos muchos tesoros ahí que proteger, que no lo hemos hecho y que pues por esa buena voluntad y por esas buenas decisiones también del sector privado, los desarrolladores pues se han logrado conservar y mantener. Ahora, en cuanto a si es viable en el país, pues contarles que a lo largo de estos últimos 5 años, el crecimiento de la incorporación de construcción sostenible en el país ha sido de un 130%. Si comparamos hace 5 años con lo que está sucediendo hoy,
Hoy tenemos ya más de 90 proyectos que han alcanzado este tipo de estándares a nivel internacional y que nos permiten poder demostrar de que en Guatemala pues tenemos las capacidades técnicas para poder hacerlo, tenemos la disponibilidad de todos los materiales, las tecnologías, los insumos que se requieren para alcanzar este tipo de estándares y sobre todo, ¿verdad? Que al ser de tipo voluntario, alguien lo mencionaba por ahí, hay voluntad, hay ganas del desarrollador de Hay un innovar, mayor de incentivo de incorporar. mercado, digamos, también. Hay un incentivo de mercado también, por supuesto, la gente lo empieza a demandar. Y pues yo quisiera resaltar esa voluntad del desarrollador. Creo que es un tema de innovación, es un tema de competitividad, es un tema de lógica, ¿verdad? Obviamente todos tenemos ese instinto, ¿no? De querer conservar también nuestros recursos y pues lo que nosotros hemos visto es esa buena voluntad que voluntariamente pues han querido incorporar este tipo de estrategias y como les digo, hay ejemplos lindos en el país ya de proyectos que han incorporado prácticas de este tipo y lo más importante, demostrando que no imposibilita económicamente que el proyecto se dé o que pueda continuar siendo accesible financieramente. Un ejemplo es el Reglamento Especial de Vivienda Prioritaria incorporó un incentivo para construcción sostenible en donde se les otorga una reducción en el costo de la licencia de construcción si el proyecto demuestra alguna certificación o estándar de construcción sostenible. Y pues hemos visto que el 36% de los proyectos que están usando este reglamento están certificando sus proyectos con certificaciones pues de alto estándar, de altas eficiencias y lo que han reportado pues es un sobrecosto no mayor al 1% del costo total del proyecto y que eso se puede mitigar con este incentivo o bien con incentivos también que las instituciones financieras están otorgando para el sector inmobiliario. Creo que como retomando también la idea inicial, ¿verdad? Puede ser parte de una estrategia, primero, de país, donde toda la normativa pues vaya a incentivar este tipo de prácticas en el país, que vaya en sintonía de ese rápido desarrollo de inversión que necesitamos en este sector. Y luego también puede ser una estrategia corporativa, ¿verdad? Que las empresas pueden adoptar como un diferenciador de mercado también, que puede beneficiarles no solamente en la operación de este producto inmobiliario, sino también a suavizar esa relación social y ofrecer también productos inmobiliarios que pues, puedan garantizar ahorros en O incluso facturas de en el energía y acceso al agua. crédito, ¿verdad? Porque muchos Bien. proyectos o muchos bancos o muchas instituciones financieras que se dedican a financiar infraestructura están incorporando factores de sostenibilidad dentro de la consideración de un proyecto. Es la tendencia y pues lo que se escucha es que va a ser la única manera de acceder a financiamiento en un futuro. Claro. Me gustaría ahora dejar esta pregunta para todos y por favor, como estamos ya en los últimos 5 o 10 minutos para reponer los minutos que iniciamos tarde, para que cada uno pueda decirnos no solamente su mensaje final, sino que también hablemos un poco y nos salgamos de la ciudad de Guatemala y hablemos de este ejemplo, de qué pasa, qué estamos viendo y cómo resolver estos temas de la conflictividad que se está generando a partir de esto, cómo acompañar o cómo asegurarnos que tanto las autoridades como las personas entiendan y conozcan la normativa y respeten los derechos y cómo se sepa hacia dónde se debe canalizar eso por lo que la gente se opone. Y lo voy a resumir porque al final en lo que observamos es que generalmente se oponen porque lo que dicen es me van a quitar árboles. Y si me quitan árboles, se va a acabar el agua. Entonces, lo segundo es se oponen porque se va a acabar el agua, porque no voy a tener árboles, pero también y en muchos casos se oponen porque me van a quitar mi vista, ¿verdad? Y entonces ya no voy a poder tener esa vista de la ciudad preciosa que tiene el licenciado Eric Ralón al fondo, o ya no voy a poder tener la vista del volcán porque mi terrenito está en Atitlán, o ya no voy a poder ver la vista hacia Río Dulce o hacia donde sea de la montaña en Cuchumatanes, en Huehuetenango, me van a quitar la vista, me van a quitar los árboles, me van a quitar el agua. Son como los tres reclamos, digamos, que se plantean. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo garantizar y qué se está observando, Fernando? Sí, la verdad que, pues, digamos, nosotros obviamente hemos estudiado todo el tema del demográfico. Se ha hablado muchas veces en Guatemala del boom demográfico. Eso es una realidad. O sea, las ciudades están pasando de lo rural a lo urbano, en el interior del país también.
Y no podemos tratar de parar el desarrollo y decirle a la gente, mire, no, quédese en el campo, quédese en lo rural. O sea, eso va a pasar, pero la gente va a demandar vivienda y necesitamos promover la oferta para que pues haya acceso, como decía, para la gente que más lo necesita, pues. Porque obviamente el que lo puede pagar, pues siempre va a poder pagar su pedazo ahí en el centro de la ciudad urbana, digamos, o de la nueva ciudad. Nosotros ya hemos desarrollado en Palencia, en Zacatepeques, y cada vez estamos yendo más lejos. Estamos buscando ya en Alta Verapaz o Chiquimula, etcétera, pero también, si miramos la topografía de Guatemala, si yo empiezo a buscar en Alta Verapaz o en Huehuetenango, etcétera, a menos que yo me vaya tal vez al desierto, en Jocotán y Camotán, voy a encontrar un lugar sin árboles, pues, pero de ahí esas ciudades están creciendo y va a haber que, o sea, como les digo, si encontramos un pedacito sin árboles, pues seguramente es el que va a valer $100 la vara y no el que va a valer 50, pues, y entonces si ya vale $100 la vara, ya tengo que salir con viviendas de $300,000 o hacer una torre de edificios. Eso por un lado. Y la otra es, yo créanme que como desarrollador, yo no quisiera tener que hacer un pozo. A mí si la MUNI me da agua, yo feliz, me ahorro 1,000,000 de quetzales, o a veces dos. Entonces yo no hago el pozo porque yo quiero, yo hago porque la MUNI no me da. Pero eso es, somos de los pocos países que es así. En otros países la municipalidad o el estado es el que administra el agua y yo nítido, pues yo, ¿para qué me voy a gastar yo 1,000,000 o 2,000,000 de quetzales que después se los tengo que subir al precio a los clientes solo porque sí? O sea, yo al revés, yo siempre pido que me den agua y siempre me lo niegan y me dicen, no, no tenemos capacidad, usted tiene que hacer su pozo. Pero si yo no, si el Estado invirtiera en fuentes sustentables de agua y en dar agua potable, que ya vimos que es 2,000,000, 2,2 millones el tema de servicios, entonces yo me ahorro ese pozo, ¿verdad? Entonces no tendría por qué yo tener que hacer mi pozo propio. Nosotros no hacemos pozos porque queremos, es porque la MUNI nos deniega y nos dice, usted puede hacer su proyecto, pero tiene que hacer pozo. Ah, Licenciado Morales, lo tienen con el micrófono apagado. Si le pueden encender, por favor, al licenciado Morales el micrófono. Listo, sí, ya. Muy en línea con lo que dice Fernando. Realmente yo dejo esto así muy, muy sobre la mesa y es también que en muchos proyectos he reconocer que hay muchos desarrolladores o han habido desarrolladores que no han tenido las responsabilidades del caso y efectivamente han tenido también parte de responsabilidad en algunos movimientos en contra. Sin embargo, considero por eso es necesario, digamos, reformar las actuales normativas que tenemos aplicables para, en estos casos, al desarrollo inmobiliario y ir minuciosamente viendo, es necesario hacer este trabajo minucioso, puede llevar tiempo, va a llevar inversión, va a llevar cuestiones económicas grandes, incluso va a cambiar de gobierno y tal vez se van a seguir todavía llevando esas modificaciones, pero creo que es necesario precisamente por lo que dice Fernando, porque eh, el Estado o la municipalidad es la encargada de proveer agua, pero si no lo la da, nosotros tenemos que, o sea, el desarrollador tiene que cavar ese pozo y ese pozo obviamente se va a alimentar y va también a afectar a las propiedades de aledañas. Entonces sí creo que es importante aún más empezar a modificar las normativas minuciosamente para que el Estado también tenga responsabilidad en estos casos, pero responsabilidad no solo emitir autorizaciones, sino que emitirlas En garantizar los sosteniblemente. servicios. Exacto, exacto. Servicios básicos, como el ejemplo el tema del agua, para que el manto freático no se vea tan afectado, como dice Fernando Estrada, ¿verdad? O sea, realmente es necesario que el Estado también se intervenga, no solo para emitir autorizaciones, que está bien, es su función, sino que también que esas autorizaciones estén basadas en un análisis sostenible y análisis de competencias y obligaciones que tiene el Estado, como tal. Así que yo creo que es muy en línea ir a reformar las normativas actuales poco a poco. No va a ser en esos años. Esto va a llevar tal vez una decena de años, Sí. Miren, y pero, solo con el tema de la pero hay que normativa, hacerlo. Claro. nosotros al revés estamos a favor. Lo único que en todo caso pedimos es nuestra planificación. Cuando son proyectos, digamos, de escala, es que yo planifico para 3 años. Digamos, yo la tierra que estoy comprando ahorita, yo la voy a desarrollar en el 2027 por licencias, o voy a terminar en el 2027, pues me va a pasar un año en licencias, otro en construcción o dos, y entonces termino. Entonces, que den ciertas, digamos,
tiempo para que uno pueda planear y desarrollar. Y pueden hacerlo de la noche a la mañana, pero entonces va a pasar lo que yo les digo, se va a duplicar el costo, se va a reducir Claro. la oferta a la mitad y entonces van a afectar a los más necesitados, que es lo que nos están poniendo a Normas y pensar. procesos claros para garantizar la certeza jurídica que un inversionista necesita para tomar decisiones de inversión y por lo tanto que tienen que ver no solamente con que el proyecto se lleve a cabo, sino que con todos los empleos y los ingresos de las familias que se involucran en esos empleos. Licenciada Pamela Castelán. Micrófono. Gracias, es que tengo niños de vacaciones y ya eso hace ruido. Em, Pues no, yo creo que es un tema de educación, ¿verdad? De que todos los ciudadanos conozcamos cuál es esa legislación, que el ciudadano común sepa ese vía crucis que le toca al desarrollador y que cuando el proyecto llega ya a ejecutarse es porque ya pasó por todos esos filtros. La gente tiene que conocer cuál es esa normativa en el país. Y creo que también el tema de certeza jurídica, yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Que el vecino percibe que pues no va a tener esa certeza, el desarrollador tampoco. Entonces, pues es ese círculo vicioso que pues alguien tiene que romper y creo que es a través de la educación, de socializar esas buenas prácticas, de hacer ver que es necesario este tipo de desarrollo en el país. Así que creo que todos tenemos un rol que jugar y pues creo que espacios como este también fortalece esa discusión. Muchísimas gracias. Licenciado Eric Ralón, por favor, sus conclusiones y sus mensajes finales. Sí, muchas gracias. Yo creo que desde el punto de vista del desarrollador es cumplir con la ley, que es lo básico, y una vez esté cumplido todo lo requerido por la ley, un canal de comunicación abierto con, digamos, que actores externos, porque pueden haber preocupaciones legítimas que quien cumple puede solventarlas y ahí se termina el problema. Y cuando no es una preocupación legítima, sino que estamos hablando de un choque de intereses de propiedad privada o una extorsión ambiental o administrativa, pues deducir responsabilidades. Creo que hay que hacer uso también de la ley. Y así como ilegalmente, digamos que así como los cocodes y estos órganos que no tienen esas funciones se las asignan, pues hay que deducir responsabilidades, porque no puede ser que un desarrollador solo se vea obligado a defenderse una vez que ha cumplido, sino que esas pérdidas o esos daños y perjuicios hay que asignarlos a alguien para también establecer una línea clara dentro del Estado de Derecho de que toda acción tiene reacción y de plano, sí tiene que ser. Claro, y todos tenemos derechos que están garantizados en la Constitución. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a la licenciada Pamela Castelán, al licenciado Fernando Estrada, al licenciado Eric Ralón y al licenciado Héctor Morales. Queda claro, hay que diferenciar, como bien decían hace un momento, qué es un reclamo legítimo y qué no, y para eso necesitamos normas claras, necesitamos procesos administrativos que funcionen para la aplicación de esas normas, pero también necesitamos que el Estado garantice no solamente la eficiencia en esa normativa, la eficiencia en el acceso a la justicia para los derechos del propietario, pero también que el Estado garantice y brinde los servicios de infraestructura y los servicios públicos a los que está obligado para que estas presiones la población no las esté trasladando o los vecinos no las trasladen hacia los desarrolladores hacia otros vecinos. Y también necesitamos muchísima educación, como decía la licenciada Castelán, las normativas sostenibles existen, las normativas sostenibles le están agregando valor a la propiedad y se está desarrollando un mercado que tiene los incentivos necesarios para hacerlo. Hay necesidad de revisar normativas para facilitación y modernización que nos brinden a todos certeza jurídica. Con esto doy por finalizado el panel. Agradezco a cada uno de los panelistas y le devuelvo la palabra a la licenciada Andrea Cáceres. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Antes de cerrar el evento, pues quisiera agradecer nuevamente a los panelistas por sus valiosas intervenciones, también a la licenciada Carla Caballeros por su valiosa moderación y a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Pues a lo largo de este panel pudimos abordar pues las distintas perspectivas de este gran desafío que enfrentan pues hoy en día los propietarios. Se discutió la necesidad o no de reformas legales a normas más actualizadas y de acorde pues a las necesidades y la realidad actual.
También pues que esté alineado a la certeza jurídica que necesitan pues estos proyectos para su correcto desarrollo, y también pues la claridad de temas que no están a la fecha pues desarrollados para la protección del derecho de propiedad y su cumplimiento a las distintas exigencias ambientales. Hemos analizado también pues los beneficios que conlleva el sector del desarrollo inmobiliario, no solo en términos de vivienda, sino también en el crecimiento económico y la generación de empleo que genera pues el desarrollo en Guatemala, con la certeza jurídica pues de cada tipo de proyecto de manera pues responsable. También pues analizamos los distintos reclamos tanto de ambientalistas, vecinos, terceros, de forma de buscar pues este equilibrio de preocupaciones legítimas, y también pues cuando nos enfrentamos con demandas no fundamentadas que a veces pues pueden surgir de actores externos, y también pues discutimos la importancia de la construcción sostenible, que destacamos pues la voluntariedad de estos proyectos que se han destacado en Guatemala en aras de mayor competitividad en el país, y también pues permitir proyectos más accesibles de manera de integrar pues estas prácticas responsables. Y pues finalmente también cierro con una conclusión importante de lo que mencionaba Fernando, del boom demográfico y el cambio pues de lo urbano a lo rural, que son realidades pues que están afectando a nuestro país, y el crecimiento poblacional pues sin duda va a ser un requerimiento de mayor servicios esenciales, de infraestructura y servicios básicos, y pues sin duda esto sobre la mesa es necesario pues adoptar todas las normativas y políticas necesarias para tener pues este crecimiento ordenado y respetar siempre pues el derecho de propiedad. Así que agradezco nuevamente su participación y espero que este espacio haya sido valioso para todos. Vamos a estar colgando pues este panel en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, así que los invito a seguirnos. Estamos como OPropiedadGT en Twitter, Facebook e Instagram, y en nuestra página como observatoriopropiedad.org. Así que muchas gracias y feliz día a todos. Gracias. 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 Chao.